Bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi página de Facebook. En esta oportunidad vamos a seguir estamos trabajando el cuerpo de la mochila Animal Print, ¿cierto? Miren, entonces nosotros seguimos. Recuerden que el patrón ya lo he dejado ahí en la pestaña de comunidad. Ustedes se van primero que todo a mi canal, luego se van a la pestaña de comunidad y ahí van a encontrar el patrón. Es un animal print, es bastante sencillo, no tiene, digámoslo así, complicación, pero de todas formas para quienes son primerizos, pues les va a ir muy bien, ¿cierto? Pues les va a ser de mucha utilidad el patrón. ¿De qué patrón hablo? Hablo de la cuadrícula, precisamente del animal print. Miren, estamos hablando de este, ¿sí? De este animal print. Este es el diseño. Yo primero que todo hice 9 vueltas en color negro. Esto ya lo he explicado en las clases pasadas, en transmisión en vivo también. Luego, después de las 9 vueltas o hileras en color negro, empezamos a desarrollar una fila en color beige y después a desarrollar el diseño en sí. Entonces hoy vamos a continuar con la elaboración. Estoy tejiendo con hilo crochet, doble hebra. Estoy empleando un gancho o una aguja de crochet de Macusa número 1. Y el hilo lo pongo doble. Y adicional un cordón sintético. Miren el cordón acá. Yelixabeth, buenos días, bienvenida, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión. Este cordón debe ser de 3 milímetros, listo. Recuerden, 3 milímetros. No sirve de 4, no sirve mucho menos de 5, porque ya es demasiado grueso. Debe ser por lo menos de 3, máximo 3. Ya que usted quiera lograr un tejido súper abultado y grueso, entonces va a elegir un cordón más de un calibre mayor. Aquí estoy acomodando mis hilos. Miren, les voy a explicar algo y es el orden de los hilos. Yo el crema lo voy a poner a este lado. A este lado, miren, a este lado. ¿Sí? Luego voy a poner el color beige acá en la segunda posición y el color negro de último, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se me vaya a enredar. Ok, estoy haciendo esta figurita, entonces me voy a guiar de esta. Y de una vez les voy a mostrar cómo hago cambio de color, cómo yo hago cambio de color. Entonces aquí, claramente, debo cambiar al crema. Y debo realizar, miren, entonces aquí hago otro punto en color negro. Y para hacer cambio de color, simplemente suelto el negro dejándolo en la posición que corresponde. Dejándolo en la posición que corresponde, ¿cierto? Un saludito para Yamile, Isabela, bienvenidas, ¿cómo van? Bueno, entonces después voy a hacer lo siguiente, dejé el negro en en la última posición, claramente ahí se ve, acá abajo. Suelto el negro. Entonces, como me corresponde hacer crema, agarro desde acá, miren, y hago mis 6 puntadas como corresponde en el color crema. Si alguien quiere hacerla, los invito a que miren también los videos de la base, porque yo la base la expliqué, fue en video, ¿sí? Tengo 3 videos disponibles de cómo elaborar esta base. Hola, Caro, bienvenida, ¿cómo está? Hola, perdón, Clara, bienvenida, ¿cómo estás? Es hilo crochet, amiga, es hilo crochet. 4. Aquí 4, 5 y 6 puntos. Nuevamente dejo el crema, agarro el negro desde abajo, mírenlo. Y cierro este punto con el color negro. ¿Cuántos puntos voy a hacer? Voy a tejer 2. Este punto lo cerramos con negro, miren, ahí está. Y tejemos los 2 puntos en color negro.
Y hemos terminado, de hecho, la vuelta número 6, 7 del diseño. Entonces voy a cambiar, voy a revisar el patrón. Exactamente, es Animal Print. Entonces aquí, miren el diseño, ¿cierto? Le puse mucho brillo. Vamos a reducirle el brillo. Bueno, ahí se ve claramente. Entonces voy a empezar a hacer la vuelta número 8. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces serían 4, 6, 2. 4, 6, 2. Cambiamos aquí al color beige. Lo agarro desde abajo, recuerden, sin perder la posición de los hilos. Listo, dejándolos en el mismo orden para que los hilos no se me enreden. Y entonces sigo tejiendo. Estamos tejiendo en punto bajo, recuerden, punto bajo agarrando la hebra trasera o lo que llamamos normalmente como blo. Entonces sería, sigo tejiendo. Miren, mientras voy tejiendo con un color los demás los voy arrastrando. Por eso te digo, mira, tengo un color allá separadito, simplemente pongo el ovillo allá atrás de esta caja, de esta mesa. Uno lo tengo a mi izquierda, separadito del que está allá, y el otro lo tengo acá, ¿cierto? Entonces así evito que los hilos se me enreden. Listo. Cuando voy a hacer cambio de color ya les muestro cómo hacemos, de dónde debemos agarrar para que los hilos no se me enreden. Por ejemplo, miren, aquí debo hacer cambio de color. Dejamos el beige donde está, ahí, mírenlo. Lo dejo a mi izquierda. Ahora, ¿qué me corresponde hacer? Agarrar el negro. ¿Lo agarro de dónde? Desde abajo, miren. Yo agarro la hebra y la levanto, ¿sí ven? Y entonces ahí terminamos ese puntico con el color negro. Y hago, ¿cuántas me dice el patrón? Me dice que haga 4 puntos en color negro. Recuerden, el patrón lo he dejado totalmente gratuito, disponible totalmente gratuito ahí en la página de comunidad. ¿Sí? Ahí está listo para que ustedes lo descarguen o le tomen una captura de pantalla y se animen a hacerlo. El animal print, cabe aclarar, usted lo puede hacer en todo el bolso, pero como es un pedido, la clienta me dijo, quiero solamente el animal print en la parte central de la mochila, ¿cierto? Así justo como ustedes ven. Gracias, Yasmina de la Valle Restrepo. Buenas tardes, bienvenida. Buenos días, más bien. Luego dice el patrón que haga 6 puntos en color crema. Entonces, miren, mis hilos están ordenaditos. Miren, agarro el crema. Entonces, como les dije, de acá, desde abajo, levantamos la hebra y terminamos el punto con el nuevo color. Y me corresponde hacer 6 puntadas con el color crema. El primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego el patrón me indica que haga 2 puntaditas en color negro y después 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2 puntaditas en negro, dejamos el crema, agarro el negro desde abajo, recuerden, y levantamos la hebra. Este puntico que quedó abierto lo cerramos con el negro. Y simplemente continúo haciendo 2 puntaditas en color negro. 1 y 2, ¿cierto? Y después me dice que haga, creo que son 22, ya ni recuerdo, 1, 2, 4, 6, a ver, ¿cómo es que voy? Ok. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 puntaditas en color negro. Entonces presten mucha atención, con beige, perdón. Dejamos el negro abierto. Recuerden el orden de los hilos. Agarro el beige desde abajo. Lo levanto, lo pego y termino este punto con este color. Y hago mis 18 puntadas con color negro. Entonces llevo 1, ¿cierto? Una puntadita en color negro. Beige, perdón. Son 18.
2, 3, 4, 5. ¿Cómo la ven ustedes ahí? Espero les esté gustando mucho y se animen a hacerlo. ¿Sí? Ok, un saludito para todas las personas que están ahí. Muchísimas gracias por su apoyo. Son 18, recuerden. Llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos. ¿Cierto? Y así voy a ir desarrollando, obviamente, ya el patrón lo he dejado. Hola, Basabe Julia, buenos días, ¿cómo amaneció? Espero que esté muy bien. Miren ya cómo llevamos mira cómo llevamos la mochila ya de avanzadita. Ok, serían entonces 8 y 4. Entonces hacemos 8 puntaditas en color crema. Entonces recuerden, agarrando siempre el hilo desde abajo. Pegamos y terminamos este punto beige con el crema, miren. Entonces ahí lo tenemos listo para tejer. Y hago mis 8 puntadas con el color crema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? 8 puntaditas. Dejo el crema ahí donde corresponde. Gracias, mi querida Julia Basabe. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Te cerramos ahora con negro, ¿sí? Para hacer las 4 puntadas que me corresponden precisamente con este color. 1, llevo 1, 2, 3. Bueno, creo que son 4, no recuerdo. Creo que son 4, según el patrón. 4. Luego tejo 2, 4, 6, 8, 10. O sea, estoy en esta vuelta, miren. No les muestro porque pues es simplemente guiarse de la cuadrícula, miren. Yo voy a tejer, estoy en la vuelta 8, voy a tejer todos estos puntos. Recuerden que cada cuadrito de color equivale esta vez a 2 puntadas en el diseño. ¿Para qué? Para que el diseño sea más vistoso, ¿sí? Por eso lo estoy colocando doble puntada. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 puntos en color beige. Soltamos el negro, mírenlo, dejamos el punto abierto, claramente ahí se ve, no lo he terminado. Agarro el beige desde abajo y cierro. A este también se le conoce como color arena. Entonces agarramos el color arena y tejemos 42 puntadas con el color arena. Listo. Entonces hago 1, 2. Recuerden ir contando para que no se van a equivocar. Entonces ahí llevo 3 puntitos. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Llevo 10 puntitos en color beige. Mientras voy tejiendo con un color, los otros van dentro del tejido, ¿cierto? Voy arrastrando los hilos y el cordón. No debo dejar nada por fuera, ningún color, ninguna hebra, la debo dejar por fuera, todos dentro. Mientras vamos tejiendo con un color, los demás van por dentro, ¿listo?
Aquí ya llevo cuántos, a ver, 10, 3, 6, 9, 12. Son 42, recuerden, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Miren, vamos acomodando el tejido, debe quedar pulido, no debe abrirse ni cerrarse mucho el bolso. Miren cómo va quedando el diseño. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Espero les esté gustando muchísimo. El diseño del bolso va. Ok, son 42 puntos en color eh, arena. Luego de los 42 puntos hago 6 en color, ok, 6 en color negro. Entonces voy tejiendo. Estamos tejiendo en punto bajo agarrando la hebra trasera, ¿sí? No estamos agarrando la cadenita completa para que no vayan a agarrar la cadenita completa. Feliz año, Mavisa. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bienvenida a este espacio del tejido. ¿Cómo vas? Aquí ya voy terminando mis 42 puntos prácticamente. Así es un pedido. Entonces aproveche y estoy mostrando el proceso de elaboración, ¿sí? Este que estamos haciendo acá es un pedido. Pero es el primero que hago en este estilo de animal print. Se vienen muchos más diseños. Quiero hacerme de cebra también. Bueno, me han hecho muchas propuestas para hacer diferentes diseños para mostrar. Entonces vamos a hacerlos claramente con estilos diferentes. Aquí está. Voy trabajando hasta que llegue a los 42 puntos, ya casi. 40, 41 y 42. Justamente paro ahí, recuerden el cambio de color. Ah, estás cerquita, Mavisa, eres de Colombia. Yo también estoy en Colombia, exactamente desde la ciudad de Pereira. Estoy transmitiendo. Soy pereirano. Bueno, entonces después de hacer esos 42 puntos, agarro el negro desde abajo, recuerden, dejando los hilos en este orden. Crema, beige y negro. Agarro los patrones los hago en una aplicación que se llama Easy Cross, ¿sí? Cierro con negro. Y después hago los 6 puntos. Aquí está la imagen. Yo tomé captura de pantalla de la imagen que saqué. Mírenla acá. Es una cuadrícula. Y ahí hacemos, o sea, es una cuadrícula y así leemos los patrones. Cada cuadrito, yo esta vez lo estoy haciendo como les comentaba, doble. Para que el diseño se vea más, mejor, ¿cierto? Se vea más amplio, se podría decir. Aquí hago mis 6 puntos en color negro. 2, 3, 4, 5, 6. Y hemos finalizado entonces, culminado la vuelta número 8. A ver. Ah, no hemos culminado, perdón. Hemos culminado, pero el primer diseño. Por eso tengo los ganchitos. Miren, de aquí hasta este ganchito hay un diseño. Entonces ese mismo diseño lo voy a repetir alrededor, en el otro. Entonces voy a tejer el siguiente diseño. Apenas estamos en la vuelta número
mira que estoy comiéndome un tamal acá con mi hermana. Esto, vinimos al médico. Mira que mi hermana compró el Umbrella Plus y está en oferta. Valía 160 y 165 y quedó en 125. Pero pues hoy no tengo plata para comprarla. Mi hermana lo compró. ¿Tú qué haces, amor? Amor, estoy aquí haciendo una transmisión en vivo desde mi canal de YouTube. Por eso no te había escrito, ¿sí? Porque estoy así haciendo una transmisión. Pero aquí está mi vida. Te voy a mandar una foto para que veas que estoy en YouTube, listo, haciendo una transmisión del bolso de Animal Print, ¿va? Te amo. Sí, señora, yo tengo Instagram, claro que sí. Mavisa, así es. Yuset Orozco, bienvenida, estamos cerquita entonces. Sí, señora, la grabación queda, así es. También tengo Instagram, claro que sí. Me pueden encontrar y en Facebook también como Tejiendo con Andrés Rodas. Ok, entonces ahí está. La grabación, claro que sí. Queda lista en la pestaña de transmisión en vivo, ¿cierto? Ese mismo diseño, como les decía, lo vuelvo a repetir. Entonces yo vengo acá y veo el diseño, cómo lo he desarrollado, ¿cierto? Ahí está, miren. Empezamos por acá. Mira, entonces aquí ya vamos a desarrollar el segundo diseño de esa misma vuelta, de la vuelta número 8. Aquí entonces hago los puntos beige, el primero, todo en punto bajo, recuerden, agarrando hebra trasera. Así desarrollamos los bolsos guayo, ¿va? Jalamos un poquito acá. Muy importante que el bolso no se les abra ni se les cierre mucho. La base está explicada en videos, ¿sí? Tengo la explicación de la base en videos. Entonces aquí he volteado un momento para mostrarles, ok, hacemos entonces 4 negros, luego 2, 4, 6 crema, 4, 6, 2. 4, 6, 2, ok. Entonces son 4, 6, 2. Entonces aquí miren, voy llegando entonces al otro diseño. Dejo 2 puntos, hago el cambio de color, dejo el beige a este lado, agarro el negro desde la parte baja. ¿Para qué? Para que el tejido, el hilo no se me enrede. Listo, miren, desde abajo lo he agarrado o tomado la hebra y hago 4 puntos en color negro. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3 y 4 puntos. Luego el diseño me indica que haga, entonces miren, para hacer cambio de color yo simplemente dejo el hilo en su lugar, en su posición. En esta ocasión es acá. La base mide 17 centímetros. Marlen Zúñiga, buenos días. 17 centímetros la base, es una mochila pequeña, listo. Yuranis Castro dice, buenos días, Dios te le bendiga grandemente, gracias por todo lo que nos ha enseñado, me han servido de muy. Bueno, un saludito para Yuranis, muchísimas gracias Yurani, ¿cómo va? ¿Cómo amanece? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va en esta mañana de sábado? Entonces dejé el negro en la posición, miren, negro en la posición, acá abajo. Entonces, como me corresponde hacer cambio de color, yo simplemente agarro el crema, mírenlo, y así.
pego muy bien a la raíz, ¿cierto? Para que en la parte del revés no se me formen espacios, no se me formen bultos. Miren cómo queda el cambio de color de limpio, ¿cierto? Para que las hebras no se me vean por acá, ni mucho menos por la parte del derecho. Debe quedar el cambio de color limpio. Hacemos entonces los 6 puntos que me corresponde en color crema. Sí, entonces hago los 6 puntos en color crema. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente se viene otro cambio de color, dejamos este punto crema sin terminar, es decir, simplemente lo suelto. El beige debe estar a la izquierda y el negro abajo. Bueno, entonces me corresponde hacer cambio de color. ¿Qué voy a hacer? Estoy utilizando el cordón, recuerden. Por eso ustedes ven este cordoncito acá, porque me sirve para darle resistencia al tejido. Entonces, me corresponde hacer 2 puntadas en negro. ¿Qué hago? Levanto el negro desde la parte baja. Miren, yo simplemente lo levanto y así evito que el hilo se me enrede. Cierro con negro. Hago las 2 puntaditas con este color. Y nuevamente dejo acá, ¿cierto? Y ahora me corresponde hacer 8, 4. Bueno, voy a mirarme por si las moscas. Voy acá, miren, ¿cierto? Hicimos este diseño. Ahora tejo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos en color beige. Luego 8 puntos en color crema y después 4 puntos en color negro. Entonces 18, 8 y 4. 18 puntos beige. Miren, entonces para hacer nuevamente otro cambio de color, dejamos el negro acá. Levanto el beige desde abajo. Y miren que no he tenido el inconveniente de estar desenredando. Listo, con esta técnica ustedes evitan que los hilos se les enreden. Sean 5, 6, 7, la cantidad de colores que sea, ustedes lo van a poner así separadito, ¿cierto? Y van agarrando el hilo desde abajo. Repito, van a agarrar el hilo o el color desde abajo para que no se les vaya a enredar, ¿va? Suena muy repetitivo lo que les digo, pero es para que no olviden, ¿listo? No lo olviden. Llevo 2, son 18, recuerden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 4 más para 18. 1, 2, 3, 4. Entonces se me presenta otro cambio de color. Simplemente dejamos el beige, mírenlo, lo suelto, pero dejándolo en el lugar, ¿cierto? Ordenadito, miren, lo dejo a mi izquierda. Crema arriba, beige a la izquierda, negro abajo. Entonces me corresponde hacer 8 puntaditas con el color crema. Entonces simplemente agarro el crema desde abajo y cerramos ese punto con el color crema. Ahí está. Y hacemos 8 puntaditas con ese color. Entonces el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? 8 puntitos en color crema. Nuevamente se me presenta otro cambio de color, suelto el crema. Y para hacer cambio de color y evitar que el hilo no se me enrede, recuerden, no olviden la técnica de agarrar el hilo desde abajo, ¿cierto? Desde abajo. Entonces levantamos y aquí cierro este puntito, este punto crema con el negro. Y ahora sí puedo tejer tranquilamente 4 puntos con ese color. 1, 2,
3 y 4, ¿verdad? Nuevamente se me presenta otro cambio de color. Ahora debo tejer 42 puntos en color beige. Dejo el negro a este lado. Agarro el beige desde abajo, recuerden, y hacemos las 42 puntadas y ya vamos prácticamente a terminar la vuelta número 8. Hacemos 1, 2, 42 puntadas con ese color, listo. Verifiquen por favor que en el revés no se les vean los hilos, ¿sí? Y por favor no traten de no jalar mucho el cordón para que el tejido no se les cierre, se vea parejito, ¿verdad? La pared se vea parejita, no se les vaya a cerrar la mochila. Patrón disponible en la pestaña de comunidad. Patrón disponible en la pestaña de comunidad. 3, 4, 5, 6, 7. Estoy pensando en hacerlo o no hacerlo completo, ¿sí? Yo creo que el diseño, ok, sería así y otro poquito más o menos así, exactamente, de alto, para que me pueda cerrar. Mucho después vamos a hacer los ojales, les voy a explicar cómo hacer los ojales. Vamos a coser el cordón de amarre, por supuesto, y le vamos a hacer la gasa. Aún no he pensado qué gasa hacerle a este bolso. Voy a mirar a ver qué gasa. Miren cómo queda la puntadita de bonita. Miren cómo queda de bonito, ¿verdad? Los puntos bien definidos. No se ven los hilos de alma. Pero el cordón, a mí realmente este cordoncito me ha ayudado muchísimo. Siempre lo uso. Bueno, la mayoría de las veces, digámoslo que en un 85, no, un 90% de las veces uso el cordón. Cuando no es cordón, simplemente pongo hebras adicionales para reemplazar ese cordón. Muchas veces no pongo ese cordón, sino hebras adicionales para reemplazar y poder trabajar. Bueno, yo sé que son 42 puntos, sigo tejiendo. Y vamos a finalizar con otra, vamos a hacer otra figurita. Bueno, vamos a terminar la figura del final. Vamos a finalizar la figura al final. Suena muy redundante, ¿cierto? No. Bueno, en todo caso, ustedes me entendieron. Ustedes siguen tejiendo y terminamos esta figurita, miren, porque la vuelta termina acá. Y acá está el marcador que me indica el final de la vuelta y el comienzo de otra, ¿cierto? Entonces ahí empezamos. Miren que es un animal print variado, no sé, ustedes pueden jugar con las manchitas, ustedes lo pueden hacer en otro color si lo desean. Aquí fue porque la clienta me lo pidió así, sí, con este color y con el diseño. Aquí estamos cumpliendo su petición. Bueno, por supuesto, voy a ir mirando el otro diseño, cómo va. Ok, 6. Ok. Cerramos con 6 puntos. Este animal, esta figurita, esta manchita la terminamos con 6 puntos. Ah, ya entendí.
Si ven, entonces aquí ya voy cumpliendo 30, 40, 38, no 40, 41 y 42 puntos en color beige. Luego terminamos esta manchita con los 6 puntos negros. Recuerden, dejamos el beige, agarramos el negro desde abajo y así evito que se me mezcle un hilo con otro. Y hacemos las 6 puntaditas. 1, 2, acomodando, 2, 3, 4, 5 y ahí terminamos la manchita con 6 puntos. Hemos culminado entonces la vuelta número 8, ¿sí? de nuestro diseño. Vamos a hacer la 9. Para eso voy a mirar otra vez el patrón, cómo voy a desarrollar la vuelta número 9. Ok, aquí está el patrón. Vuelta número 9. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ok. Entonces serían 8 puntos, ok, 8 puntos para, y luego 10, 8 y 10, 8 y 10. Ok. Empezamos la vuelta. Miren, aquí está. Entonces dejamos el negro a este lado, recuerden. Agarramos el beige desde abajo, lo levantamos un poco y terminamos el punto con ese punto negro que quedó abierto. Lo terminamos con negro, con beige, perdón. Y hago los puntos, bueno, para empezar la otra figurita. Aquí yo te dejo con beige normal. Evito que no se me vean los hilos. Acostúmbrense en hacer pulidos en el tejido. Que quede bonito. Entonces aquí, miren, voy a tejer 2 puntos más sobre el negro, 1 y 2. Y hacemos cambio de color. Entonces recuerden, soltamos el color beige en su posición, en su lugar. Levantamos el negro desde la parte más baja. Mírenlo acá. Levanto y simplemente cierro el punto con el negro. Hago 8 puntos, 1 con el color negro. Ya vamos a empezar entonces la vuelta número 9. Miren, ahí ya empecé la ronda número 9. Serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el patrón luego me dice que realice, suelto el negro, agarro el beige y tejo 10 puntaditas con este color. Entonces empiezo con 1, 2 y así hasta completar 10 puntos, perdón, 10 puntos. Ocho, 9 y 10. Nuevamente cerramos, miren, dejo el punto abierto, dejo este acá, agarro el negro y ahí me dice que haga el patrón. Les voy a mostrar en qué parte del patrón es que voy. Fila número 10, miren, voy acá. Voy acá, miren, cerrando esta manchita, haciendo los 10 puntos, mírenlos ahí. 10 puntos. Y luego me dice que haga 4 puntos en negro. O sea, recuerden que cada punto esta vez lo estoy valiendo por 2, listo. Por eso ustedes dirán, pero ¿por qué lo teje doble? Resulta que yo quiero que la mancha sea más visible. Entonces, por lo tanto, lo estoy haciendo doble, ¿va? Es nomás por esa razón.
Entonces así hicimos los 10 puntos beige, luego 4 negros, 6 beige, 4 negros, 6 beige, 4 negros. Entonces agarro el negro desde abajo, recuerden, ahí ya lo tenía preparado. Y cerramos el punto con negro. Tres, cuatro. Luego me dice que haga suelto el negro. Agarro el beige desde abajo. Y hacemos mis 6 punticos con este color. Uno, dos, tres. Ya este bolso ya está más avanzado todavía. Ya se va viendo cada vez más y más la figura. Un poquito para que no se me abra tanto. O sea, definitivamente está quedando muy bonito, ¿sí? Muy bonito. Ustedes lo pueden hacer en otros colores, ¿va? Simplemente les estoy dando una idea, pero ya saben, ustedes le ponen la creatividad y los colores a su elección. En vez de hacer las manchitas con negro, la puede hacer con gris. Y en la parte interna, un gris más clarito, ¿sí? Para que no quede como tan similares los tonos, ¿verdad? O incluso así como yo la estoy haciendo. También es válido, claro que sí. Como ustedes gusten, ¿va? 5 y 6. Luego dejamos este punto así, agarramos entonces el crema desde abajo, recuerden desde acá, sin perder la posición de los hilos, ¿sí? Agarramos el crema, acá, ok, agarramos el crema y hacemos las mismas 8 puntadas. Esta vez sí me toca las mismas 8 puntadas, 1, 2, 3. Muy importante que los hilos no se vean en la parte interna y mucho menos afuera. Los hilos, o sea, no se me vea el hilo alma, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente reviso el patrón porque me estoy basando en un patrón. Ok, hicimos 8 puntadas en color crema, luego hacemos 4 puntadas, 2, 4 en negro. Y después, bueno, creo que es igual recto. Ah, ok, ya a partir de hacia allá es simplemente con el color beige. Ya esta vuelta es mucho más fácil porque no hay que hacer tantas manchitas. Entonces agarro el negro desde abajo, como pueden observar ustedes, ahí. Agarramos el negro desde abajo. Y cerramos este punto con negro. Hacemos las 4 puntadas. Y a partir de estas 4 puntadas en negro, 2, 3, 4. O sea, a partir de ahí hacemos cambio de color. Y simplemente tejo recto, dejo el negro a este lado. Agarro el crema desde abajo. Tejemos recto con el color beige. Hasta la próxima figura. Entonces ustedes siguen tejiendo con este color. Bueno, ok, así. Perfecto, ok. Entonces sigo tejiendo con el color beige hasta el final, hasta el próximo diseño de la vuelta número 9, ¿va? Entonces aquí llevo estos puntitos.
Yo digo, miren, chicos, yo les voy a decir algo. Estoy pensando algo, ¿sí? Yo siento que si hago todo el diseño del animal print me va a quedar muy alto la franja, ¿cierto? Entonces yo creo que no, me atrevo a decir que no voy a hacer estas 16 vueltas, miren. De aquí, de esta línea beige a la última línea beige, hay 16 filas y aquí apenas llevo 9 filas. Bueno, 10 con esta. Pero si yo viendo, sigo haciendo las 16 líneas, me queda muy ancho. ¿Ustedes qué opinan? Porque la clienta me dijo fue una franjita, pero creo que ya me está quedando ya creo que estoy al límite de el animal print. Entonces yo creería que después empiezo a tejer con negro. O sea, voy a hacer una franja en beige en la próxima vuelta y después empiezo a tejer estas mismas líneas, esta misma cantidad de líneas hacia arriba, listo, para ir terminando el bolso. Entonces yo creería que no le voy a hacer todas esas líneas del animal print porque aparentemente quedaría una franja demasiado amplia, ¿sí? Y como esto es un pedido, pues bueno, la idea es quedar bien, o sea, que la clienta quede satisfecha con su pedido y no vaya a ser que me diga, no, Andrés, lo que pasa es que la franja la hiciste muy ancha. Entonces, ese es mi temor, sí, que la clienta diga que la franja queda muy ancha. Y en parte le doy la razón porque, bueno, no, ya no la que ella me dijo una franjita, sí, pero bueno, yo creo que aquí ya. O sea, hago esta otra línea en beige, o sea, este mismo color lo vamos a emplear en una fila en la siguiente ronda y después procedemos a tejer todo el resto del bolso con líneas negras, ¿listo? Con el color negro. Yo creo que la voy a hacer así y así va a quedar listo. Eh, bueno, para que el diseño quede mejor centrado, entonces usted en vez de 9 líneas puede hacer 2 vueltas más, es decir, 11 líneas en color negro y recién en la fila número 12 empiezas a tejer esta línea beige y sigues tejiendo el diseño, ¿va? El diseño del animal print. Es una opción, pero bueno, si ustedes lo quieren hacer así como yo, pues lo pueden hacer, claro, no hay ningún inconveniente, no pasa nada. Solamente les advierto para que después no van a decir que es que Andrés no les dijo. Entonces, ahí está. Ustedes incluso en vez de el negro, otro ejemplo o otra cosa que ustedes pueden hacer es todo el diseño, toda la mochila en Animal Print, ¿sí? Toda la mochila. El diseño está disponible. El diseño está disponible en la página, en la pestaña de comunidad. Andrea Fields, Andrea. De hecho, ya está disponible en la pestaña de comunidad. Recuerden que la pestaña de comunidad la empleamos o la usamos para hacer escritos o copiar texto y poner imágenes, ya sea de patrones, encuestas, ahí está, en el canal. Bueno, ya aquí sigo tejiendo hasta encontrarme la otra figurita y empezarla. Aquí simplemente es con beige. Aquí no va ningún estilo de animal print ni nada. Con mucho gusto, Andrea. Ahí está disponible el patrón del animal print. La base la tengo explicada en videos, repito. Hice 3 tutoriales para explicar este fondo en 3 videos. Para quien guste hacerla, ahí están los tutoriales. Aquí ya prácticamente estoy terminando este primer diseño de la vuelta número 9. De la hilera número 9.
Bien, somos 42 personas. Muchas gracias, chicos. Ya saben pues que en la página está el patrón del Animal Print. Y en el canal también está el tutorial de la base. Miren, ahí les muestro para que sepan cuál es. Ustedes ingresan a mi canal y ahí se ve las miniaturas con los videos, ¿va? Bien explicadito, yo creo que lo expliqué muy bien, pero fueron por 3 partes. Entonces tienen que ver los 3 videos para poder hacer la mochila completa, la base completa. Aquí ya vamos a culminando, miren, ya estoy culminando el primer diseño de esta ronda número 9. Y ya el otro no me queda más que simplemente ir mirando cómo va el otro diseño. Ok, 2, 4, 6, 8. 8, 10, 4, 8, 10, 8, ok, 8. Son 8 puntaditas en color negro. Entonces aquí voy a hacer cambio de color. Siento que a veces me corro mucho, ¿cierto? Entonces voy a tratar de centrar más la manito. Entonces miren, otra vez voy a hacer entonces el segundo diseño de esa misma fila. Yo solté el beige acá. El negro siempre tiene que estar abajo. Bueno, según el orden en que ustedes lo hayan puesto, ¿sí? Yo lo puse de último. Pero ese orden usted lo debe mantener. Si usted lo puso de primero, entonces procure que ese negro siempre esté en la primera posición y así con los demás hilos, ¿sí? Según el orden con el que usted haya empezado. Entonces aquí hacemos los 8 puntos negros. 1, 2. Si ustedes son de los que de pronto sufren de artritis o de pronto les duele un poquito la mano, ustedes van a usar un gancho ergonómico. Los ganchos ergonómicos traen una goma como esta, miren. Estos también son prácticos para tejer estas mochilas. Usted también puede tejer con un gancho ergonómico, claro que sí, con el que mejor se sienta. Entonces aquí son 2, 3, 4, 5, 6. Si bien ustedes pueden tejer también con los ganchos ergonómicos y así evitan lesiones, ¿verdad? O en mi caso yo uso el gancho normal, el de acero, el de aluminio. 3, 4, 5, 6, 7. Y se dan cuenta que estos ganchos son más finitos porque el hilo, el estambre con el que se tejen las mochilas es muy finito. No se puede utilizar cualquier gancho, claro que no. Luego ahí cierro, miren, dejé el negro a este lado, agarro el beige nuevamente y hago las 10 puntadas con el color beige. 10 puntadas con el color beige o arena. Empiezo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego miren, soltamos este color. Nuevamente agarro el negro desde la parte más baja, bueno, desde la parte de abajo y levantamos, miren. Muchísimas gracias, Julia Basabe. Espero les esté gustando mucho la transmisión. Por favor, si me puedes colaborar dejando una reacción a la transmisión. ¿Qué es una reacción? Dejar un me gusta a la transmisión. Cada uno de ustedes si me puede ayudar dejando un me gusta para que YouTube recomiende más mis videos. Cerramos con negro, miren. Y hacemos los 4 puntos con el color negro. Ahí llevo 1, 2, 3 y 4 puntos en color negro. Nuevamente soltamos el negro y agarro el beige o el beige mejor desde abajo.
Agarramos el negro, perdón, el beige. Y hacemos los 6 puntos en color arena, en ese color. Cerramos el punto. Y hacemos los 6 puntos exactamente con el color arena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Reviso. Ok, el negro se ve un poquito acá. Dejamos el beige, agarramos nuevamente el crema, esta vez el crema. Y repetimos 8 cremas, 4 negros. Hacemos 8 cremas, 1. Tener que mover un poquito la cámara, la mesita para acá. 2, 3, 4. ¿Sí ven? Mientras voy tejiendo con un color, los otros los voy arrastrando a la parte interna. Esta es la número 1, mira. Número 1 de la marca Macusa. Repito, Macusa, número 1. ¿Sí? Usted también puede utilizar la 2 de esta marca e incluso la 3. O sea, lo digo porque por experiencia y porque el gancho entre entre esas 3 numeraciones realmente varía, es muy leve el cambio, digo leve, realmente es imperceptible el cambio de grosor, ¿cierto? En cuanto al gancho, pero solamente puede ser 1, 2 y 3 para el hilo doble hebra. Si va a tejer, por ejemplo, con una sola hebra de hilo crochet y tenga en cuenta lo siguiente, el tejido va a ser más demorado, entonces por si se anima a hacerlo, tenga en cuenta que esos bolsos en una sola hebra son mucho más demorados. El material esto es un acrílico, ¿sí? Pero es hilo crochet y la marca Miratex. Es un hilo acrílico, 100% acrílico. Y es marca Miratex, ¿sí? Miratex, con X al final. Usted está en Colombia, Andrea, y disculpe la pregunta porque pues este hilo es muy común en Colombia. Los fabricantes son colombianos. Bueno, tengo entendido que la fábrica está en Medellín exactamente. La fábrica del hilo crochet Miratex. Entonces, si usted lo va a comprar, lo puede hacer por plataformas de comercio, pero tenga en cuenta que si estoy en Colombia, ok, ya sabes pues que este hilo es marca Miratex, es con el que yo trabajo, ¿va? El coral también lo puede usar o incluso el macramé, pero tenga en cuenta que el macramé es más grueso, por lo tanto, por lo general se trabaja en una sola hebra. Mire, aquí tengo una muestra del hilo macramé con el que también se pueden elaborar estos hermosos bolsos. Y tampoco, una vez que usted utilice el hilo macramé, no va a poner cordón, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre usar cordón con crochet y no usarlo con macramé. Repito, para trabajar con hilo crochet solamente ponemos cordón. Si usted va a emplear hilo macramé, no le recomiendo que ponga cordón. ¿Por qué? Porque el hilo de por sí ya tiene un grosor más elevado, se podría decir. Por lo tanto, no es necesario poner cordón. Queda bien rígido el bolso cuando ustedes solamente trabajan con los hilos macramé. Obviamente usted va a poner hilos alma, ¿cierto? Las mochilas estilo guayú o guayú se trabajan con hilos alma. Mientras usted va tejiendo con un color, usted va arrastrando los otros, ¿cierto? Si es necesario poner hebras adicionales dentro del tejido. Ok, ya les muestro el fondo. Aquí está el fondo, miren. Espero se alcance a ver ahí la base o el fondo de la mochila, miren. Ahí está la base. Es un diseño sencillo, lo tengo explicado en mi canal. Revisen los videos. Lo he explicado en mi canal. Tejiendo con Andrés Rodas. Olga Novia, muy buenos días. Bienvenida. Un saludito también para Carolina. Muchísimas gracias por el apoyo. La base está en videos, ¿va? Revisen los videos. Son 3 videos. Les enseño a hacer el anillo mágico, el comienzo, cómo ir arrastrando los hilos y cómo ir desarrollando el diseño, ¿va? Ok, entonces estamos acá en la parte ya del cuerpo, ya prácticamente estamos terminando el animal print, el diseño, para empezar a tejer las últimas, o bueno, terminar de tejer la altura con el color negro.
Aquí estoy desarrollando 8 puntos con el color crema. ¿Cierto? Con el color crema. Son 8 puntadas. Aquí llevo 4, 5, 6, 7. Ok, muchísimas gracias, Julia Basabe. Me parece que tú me dijiste que la estabas haciendo, no sé. Alguien me dijo que la estaba haciendo. No recuerdo quién fue. Y quisiera ver el resultado de esa persona. Bueno, si gustan, lo puedo ir publicando también. Si alguien está haciendo alguno de mis proyectos, me los manda, me los envía y yo con mucho gusto los posteo por acá, por mi canal, por la pestaña de comunidad, ¿va? Aquí estoy haciendo entonces los 4 puntos en color negro. 2, 3, 4. Bueno, les cuento que hay alguien que lo está haciendo con hilo artesano, está tejiendo con hilo artesanal y también es válido tejer con hilo artesanal. Pero póngalo en 2 hebras, ¿sí? Porque en una sola hebra creo que es mucho tiempo, ¿sí? Nos vamos a demorar bastante. Yo estoy acá, miren, estoy desarrollando esta misma figura. Ya de resto, entonces, vengo en una línea recta con color beige. ¿Se dan cuenta? Miren, con color beige voy a tejer. Miren, aquí termino el diseño. Dejamos el punto negro así sin terminar, recuerden. Agarramos el color beige desde abajo, levanto la hebra, la pego a la raíz, así, que me quede bien pegadito acá, ¿cierto? Así. Por eso, miren, el tip muy importante, el cambio de color, miren, les estoy mostrando el cambio de color, por eso hago tanta relevancia sobre el cambio de color o énfasis, como dicen por ahí las personas que son bien, con un lenguaje bien técnico. Hago mucho énfasis en el cambio de color, miren. El tip número 1 es poner los hilos separados, ¿sí? Tip número 1, y de hecho es el único tip que les puedo dar, es poner los hilos separaditos, miren. Inicialmente yo pongo el crema, mírenlo acá, lo dejo ahí, ¿cierto? Luego el beige, miren dónde lo tengo, en la parte de la izquierda, a mi izquierda, miren mi izquierda, lo dejo separadito y el hilo negro lo tengo en la parte de abajo, ¿cierto? Junto al cordón. Cuando voy a hacer un cambio de color, recuerden, ustedes dejan el punto sin terminar, por ejemplo, están tejiendo con negro, lo dejo a la mitad, agarro el nuevo color que voy a emplear desde abajo. Esa es la recomendación principal. Coger el hilo desde abajo. Lo levanta, ¿cierto? Lo levanta y terminamos ese punto con el color beige. Aquí está, miren. Sea el color que sea, usted siempre lo va a poner separadito. Así sean 5, 6, 7, 8 colores, usted los va a poner separaditos. ¿Para qué? Para que al momento de ir haciendo los cambios, el hilo no se le enrede. Entonces simplemente tejo con este color porque pues me compete hacerlo, ¿cierto? Tengo que hacerlo con el color arena o beige más bien. Una vez que yo haya terminado de tejer este color, voy a hacer otro cambio de color. Bueno, yo aquí tengo que tejer recto hasta el final. De hecho, ya aquí ya no tejo más con otro color. Usted lo puede poner, mire, otra recomendación que usted puede emplear es poner en caja. Vas a poner una caja con ranuras y ahí lo vas a aplicar. O sea, yo lo he hecho así y me ha funcionado también, ¿sí? Con la caja. Pero así me gusta más tener los hilos separaditos. Es un tip de tantos, pues, quizás hay otros tips, pero es el que más conozco, ¿cierto? O es el que he aplicado. Y me ha ido de maravilla. Miren que no he parado a desenredar, simplemente sigo tejiendo y no me preocupo de los enredos. Bueno, con mucho gusto, su novías. Con muchísimo gusto. Ya saben que yo hago normalmente esto para que
Gotzi Fiesta, gracias. Gracias por el apoyo, pero bueno, yo creo que no sé. ¿Cómo vas? Bienvenido a estos espacios del tejido. ¿Cómo va? ¿Qué hace? Hola Danielita Jaramillo, ¿volviste? Qué gusto tenerla por aquí. ¿Cómo va? Muchísimas gracias. Por eso les digo, es mucho tiempo que llevo tejiendo las mochilas. Pueden revisar todas las transmisiones que tengo, pueden revisar todo mi canal. Ahí tengo muchos videos donde les muestro cómo hacer los diseños, ¿sí? Creo que doy muchos tips también, aunque sí he sido muy repetitivo porque pues todo lo que digo ha sido de tiempo, pero igual yo sé que muchas personas aún no lo saben y bueno, quizás algo de lo que yo les muestre aquí les va a servir, sí, algo, aunque sea un pedacito de lo que yo les digo, algo se les debe quedar, sí, y lo pueden aplicar. Lo sirven para que ustedes lo apliquen a sus tejidos, ¿verdad? Bueno, aquí paré porque estaba acomodando un poquito el cordón. Bueno, aquí estamos. Entonces aquí vamos, miren, miren el punto. Recuerden que el cordón ayuda muchísimo para que el tejido se vea bonito, miren. El cordón sí o sí ayuda muchísimo. No lo pongo por ponerlo, sino que simplemente a lo largo del tiempo me he dado cuenta que el cordón ayuda demasiado. Va a llegar un momento en el que el tejido va a estar tan alto que va a ser imposible mostrarlo en cámara, ¿sí? Va a quedar tan alta la mochila que voy a ver, le quiero hacer una a mi amiga grande. Muchísimas gracias. Lo estás tejiendo. Ah, tranquila, Daniela, no te preocupes. Igual la transmisión queda guardada si alguien lo quiere ver otra vez. Sí, desde el comienzo de la mochila se pone. Por lo general yo lo hago desde la primer vueltica, ¿cierto? Desde el anillo mágico. Y voy arrastrando de una vez todos los hilos para ir desarrollando el diseño. Debe ponerse desde el comienzo para que todas las vueltas tengan el mismo grosor. Yo he visto mochilas donde empiezan con un anillo mágico y no arrastran el hilo y después en una o dos vueltas empiezan a arrastrarlo y esto acá queda muy menuditico, ¿cierto? Casi que muy flojo, muy débil. Un saludito para Daniela, ahí te saludo Dani, ahí está tu saludito. Gracias por su apoyo. Seguimos tejiendo acá ya. Como les decía, no debo hacer figura, simplemente tejo beige recto, el color beige recto. Muchísimas gracias, Dani. ¿Qué está haciendo ahora? Cuénteme cómo va todo, cómo va esa vida. Aquí vamos tejiendo recto. Bueno, como yo voy a durar bastante en la transmisión, permítanme un momento, ya regreso, listo, pero ahí seguimos.
Listo. Listo, chicos. Aquí estoy. Qué pena con ustedes. Un saludito para Daniela Jaramillo, para Carolina. Muchísimas gracias. Sí, exactamente tengo un patrón que, por cierto, he repetido. Voy a repetirlo una vez más. Lo he dejado disponible en la pestaña de comunidad. Mire, usted se va a mi canal. Mire, usted coge su teléfono móvil o su computador, ¿sí? Y usted va a hacer lo siguiente, va a poner en el buscador Tejiendo con Andrés Roda, listo. Estamos en el canal, mírenlo acá. Entonces usted pulsa en mi nombre y va, miren. Tengo bastantes pestañas, miren. Voy a acercar para que ustedes puedan ver cómo encuentran el patrón. Ustedes pulsan donde dice, ustedes arrastran esto, miren. Hay una sección que dice comunidad. En la pestaña de comunidad usted va a pulsar. Miren, ahí está. Y ahí está el patrón totalmente gratuito. ¿Usted qué va a hacer? Usted simplemente toma una captura de pantalla porque la aplicación todavía no nos permite descargar las imágenes, ¿sí? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a tomar una captura de pantalla y va a tener su diseño disponible en su teléfono móvil o en su computadora. ¿Listo? Recuerden, en la pestaña de comunidad van a encontrar el patrón. Las otras transmisiones, miren, llevamos 3 transmisiones y los videos de la base está precisamente en la pestaña de videos, miren. Debemos aumentar estas vistas, son muy pocas, lo sé, 694 vistas, 557 vistas, pero ahí vamos. Ya saben pues dónde encuentran los patrones, el patrón, perdón, en la pestaña de comunidad. Recuerden, ustedes se desplazan hasta encontrar la pestaña de comunidad y ahí está el patrón listo, miren. Ahí está el patrón listo para que ustedes lo puedan tener y le puedan tomar captura en pantalla. Recuerden, toman captura de pantalla. Y así tienen su patrón disponible, ¿va? Bueno. Bien. Seguimos con el color crema, beige hasta el final. Yo, Jania Carrillo, muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida, Jania Carrillo. Yo aquí ya voy terminando esta vuelta número 9. Voy a hacer entonces, como les decía hace un instante, una línea totalmente en color beige para enmarcar el animal print. Gracias, mi querida Daniela Jaramillo. Ya saben, pues, el tema del patrón. Yo para las bases nunca utilizo patrones porque siempre me lo preguntan, no utilizo patrones para las bases. Yo voy tejiendo de la imaginación, listo. Las bases. Entonces yo siempre nunca, bueno, los que me conocen desde hace tiempo por acá, saben que yo no pongo, Mariposa, buenos días, bienvenida. Yo no uso patrón para las bases. Pero en Pinterest, me atrevo a decir, en Pinterest usted podrá encontrar muchos patrones o en el internet, ¿sí? Sobre todo en Pinterest. Van a encontrar muchos patrones de mochilas guayo. Nicola Aguilera, buenos días, bienvenida. Ya es tarde. Apenas son las 11:50. Ah, ya casi es mediodía.
De todas formas, seguimos en mañana. Entonces, un saludito para Nicole Aguilera, bienvenida. Eres nueva, ok. Aquí estamos tejiendo una mochila en Animal Print. Ya voy a terminar la vuelta y voy a hacer una fila con color beige, totalmente así. Una línea con este color acá, para enmarcar el Animal Print. Gracias, Nicole Aguilera. Así es una mini mochila. Mini mochila, bueno, aunque para algunas personas quizás sea grande, pero yo de 17, yo tengo unas medidas también personales. Cada artesano o cada tejedor maneja sus propias medidas, ¿cierto? Claro que somos amigos, claro que sí. Usted también me cae súper bien. ¿Dónde es que se encuentra usted viviendo ahora, Daniela? Cuénteme, ¿de dónde es usted? Seguimos tejiendo, ustedes también me caen muy bien. Gracias por su apoyo. Estamos tejiendo ya. No, para nada es igual. ¿Qué pasa con las personas que trabajan con la zurda o que son izquierdos, pues que trabajan con la izquierda? El patrón en vez de leerlo de derecha a izquierda es exactamente el mismo diseño. Solamente que usted en vez de leerlo de derecha a izquierda, usted lo va a tejer de izquierda a derecha, listo. Repito, pero eso no tiene nada que ver, no afecta en nada al patrón. Lo digo porque conozco artesanos tejedores zurdos y hacen el diseño igual. Solamente que, ¿en qué varía? En la posición del punto, ¿sí? El punto va a quedar inclinado hacia la izquierda, ¿sí? Como así. En cambio, a nosotros por lo general se nos inclina un poco hacia la derecha. Pero es totalmente igual. Solamente, bueno, varía, ojo, el tema de ir tejiendo. Ellos tejen hacia la derecha, ¿sí? Ellos van tejiendo y van tejiendo hacia la derecha. En cambio, nosotros hacia la izquierda. Pero eso no afecta en nada el patrón, ¿listo? No tiene nada que ver. Marta, vivo en Colombia. Estoy en la ciudad de Pereira. Marta Helves. Arias, por cierto, muy buenas tardes. Bienvenida, muchísimas gracias. No, el cordón sirve para que el tejido quede más duro, ¿sí? Usted toca y queda durísimo el tejido, ¿sí? Y aparte hace que el tejido tenga más resistencia, ¿sí? Aparte de la durabilidad, tenga más resistencia al peso, ¿sí? A eso me refiero. Usted puede echar cosas y el bolso no se les va a reventar nada. Y obviamente para que el tejido tenga más cuerpo, miren que con el cordón el punto yo considero que se ve más bonito, ¿sí? Se ve como más parejito, más pulido. Para eso pongo el cordón, ¿va? Pero es un tema opcional. Es un tema opcional. Por lo general, los indígenas guayú no utilizan ese cordón, simplemente tejen con hilos. Aquí ya hemos culminado entonces la fila número 9 y voy a empezar a enmarcar el animal print. ¿Qué es enmarcar? Simplemente, así como comencé con una línea beige, voy a terminar con otra línea beige, ¿va?
Ah, eres paisa, ok, ok. ¿Eres nacida allá o eres de otra región? Marta Helves. Ahora sí empezamos la ronda número 10 enmarcando con el mismo color beige. Vamos a enmarcar entonces, ahí empecé con con el color beige a enmarcar. Punto sobre punto. Listo, ya no vamos a hacer más diseño. Simplemente vamos a proceder a terminar el animal print. Hola Juanita, ¿cómo está? Buenas tardes, mi niño hermoso. Bendiciones para ti, familia. Mi abracito de oso con cariño desde Santiago de Chile. ¿Cómo va Juana Cuevas? Bienvenida, muchísimas gracias. Ya prácticamente estamos culminando el animal print para empezar las líneas negras. Listo. Ya aquí ya entonces estoy enmarcando ya. Josefa Letelier, Carlos Estrella, un saludito para Carlos, don Carlos Estrella, muchísimas gracias. Y un saludito para Josefa Letelier. Por cierto, me gusta ese emoticón, me gusta. Daniela Jaramillo, ¿por qué pone esos emoticones? Gracias, Marta Helves. Espero la estén haciendo, Marta Helves. Ya saben que el patrón está ahí. Yo por lo general comparto los diseños, pero bueno, ahí está. Ahí está el diseño de este Animal Print. O si usted quiere hacerlo otro, lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿va? Vamos a dejar un dedito, el me gusta a la transmisión. Josefa Letelier, buenas tardes, ¿cómo va? Yo acá comiéndome un cerealito. Bueno, ya entonces estamos enmarcando. Se van a dar cuenta que ya el diseño queda enmarcado, ¿va? Así. Bueno, recuerden que el tejido no tiene género. No, todo el mundo puede tejer. Viejitos, viejitas, niños, niñas, hombres, mujeres. O sea, el tejido nunca debe tener género, ¿sí? Es una actividad que cualquiera puede hacer. Es una actividad que nos ayuda para la salud mental, para el aburrimiento, el estrés, la depresión. Ah, ok. Se le va a descargar. Ponlo a cargar entonces. Aquí ya.
Empezamos a... Ya estamos aquí avanzando en el enmarcado, mire. Ok. Sí, Andrés, la voy a hacer en unicolor y después me le mido a los animal print. Adiós, Danielita, cuídese mucho. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si se te alcanza a cargar el teléfono, te vuelves a conectar, ¿va? Aquí yo estoy. Claudia, ¿cómo está? Claudia Martínez, bienvenida. Muy buenas tardes. Saludos, bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí ya estamos enmarcando entonces el animal print. Ya cada vez va quedando más bonita, ¿verdad? Nuestro animal print. Tengo la costumbre de hacer siempre diseños así como que en la parte central, no sé si han visto mi canal, pero tengo otro video, otras transmisiones donde he mostrado una que hice en terracota con un diseño así centrado. María Herrera, muchísimas gracias desde Campeche, un saludito para usted. Exactamente eso es, eso queda al norte, al sur, al este o al oeste de México. Queda muy lejos de, muy cerca, muy lejos de Ciudad de México. Tengo algunas amistades en México, sí. Por ejemplo, tengo una amiga en Sonora. Tengo también otra amistad en Querétaro. Querétaro. Tengo también amistades en Ciudad de México, precisamente. Campeche, no me suena. Voy a mirar a ver dónde queda Campeche. Sí, la base se puede hacer más amplia y de cuántas vueltas, aproximadamente 16 a 17 vueltas, ¿sí? Si usted la quiere hacer más grande. Cabe aclarar que usted debe poner, entonces ya tendría uno que modificar y poner otros diseñitos por si usted la está haciendo con diseño. Si usted la está haciendo unicolor, pues no hay ningún problema. Pero cuando es un diseño, miren, por ejemplo, tenemos este diseño y queremos hacer otra parte, hay que entrar a mirar qué otra figurita podemos irle adaptando alrededor. Sí, pero claro que usted la puede hacer mucho más amplia. De hecho, la puede hacer sí, como les decía, 17, no, 17, 18, 19, 20, 21 o 22. Eso ya depende de usted, sí, el tamaño. Pero este diseño precisamente lo hice para una mochila pequeña de 17 centímetros de base. El diseño está para la mochila de 17 centímetros, el diseño de la base. Con mucho gusto, Marta Helves. Me gusta su nombre, Marta. Marta Helves. Sí. ¿Usted está en pleno Medellín o está en un, digámoslo así, bueno, usted me dijo Medellín, sí, está en el propio, en la metrópolis de Medellín. Dicen que es grande Medellín, ¿cierto? Que es enorme. Es enorme Medellín. Hola José Soto, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Saludos, bendiciones.
En Sabaneta. Ah, ok, Sabaneta. 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 Miren, algo que pasa muy y es muy a menudo en el tejido de las bolsas es que el tejido trata de abrirse, ¿cierto? Miren, algo que es totalmente normal, no se preocupen si les pasa, porque les voy a enseñar qué pueden hacer cuando el tejido se les abre de esta manera, miren. Para eso están los hilos y el cordón. Yo normalmente jalo un poquito el cordón, solamente un poquito, sin exagerar. ¿Listo? Jalamos. Y hace que esto se cierre. Listo, miren, ahí ya se cerró. Entonces, para eso es, o sea, para esos casos, en estos casos donde el tejido se nos abra, nosotros sí podemos jalar el cordón. Pero de resto, cuando usted esté tejiendo y el tejido no se le esté abriendo, pues no vaya a jalar el cordón, porque lo que va a hacer es un efecto contrario. En vez de abrirlo, va a cerrarlo completamente. Listo, entonces, por favor, eviten jalar muy fuertemente el cordón. No lo hagan porque van a cerrar el cordón, ¿va? Entonces son cosas que debemos tener en cuenta a la hora de ir trabajando en nuestras mochilas. La idea es que el tejido quede en lo posible parejito, ¿sí? Ni se nos abra ni se nos cierre mucho. Entonces el cordón lo que hace es un efecto de ajustar el tejido, ¿va? Me sirve para eso. Vamos a darle me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo. Y bueno, si me pueden colaborar compartiendo la transmisión. Es un cordón sintético. Tranquila, Marta, de eso se trata, ¿verdad? Si tengo la respuesta, pues uno contesta, bueno. De lo contrario, pues, bueno, es un cordón sintético, Marta Helves. Les voy a mostrar cómo es el cordón sintético. Miren, este es el cordón sintético. Este cordón, ¿para qué se utiliza? Es un cordón hecho de manera industrial y es un cordón que se utiliza para la fabricación de prendas deportivas y para la fabricación o elaboración de chaquetas deportivas, tulas de tela. Y este cordón lo utilizan. Miren que es un cordón sintético trenzadito, miren. ¿Por qué digo sintético? Porque esto al calor derrite, ¿sí? Esto se derrite con facilidad cuando usted le aplica calor, ¿sí? Por eso es sintético, miren. Y él es trenzadito. ¿Qué grosor tiene? 3 milímetros. 3 milímetros de grosor, ¿va? Es bastante, digámoslo así, es bastante resistente, pero al hacer contacto con el calor directamente, bueno, con un fuego, se derrite. Pero es muy práctico para estos tejidos. Siempre utilizo este cordón, mire. Usted lo encuentra en diversos colores, lo he visto en azul, lo he visto en rojo, lo he visto en negro, lo he visto en amarillo, lo he visto en verde, lo he visto en, bueno, en beige también, lo he visto en color perlado o blanco. La variedad de colores es muy amplia. También se le conoce como cordón de aguja. Cordón de aguja, cordón sintético, cordón de polipropileno. ¿Sí? Ya saben pues para qué es. Miren cómo queda de bien el tejido con el cordón. Queda bien parejito. Entonces, por favor, si pueden utilizar el cordón. De lo contrario, pues no pasa nada. No se van a estresar o a mortificar porque no consiguen el cordón. Yo creo que en Sabaneta se consigue. Creo que en Sabaneta hay muchos almacenes. Me atrevo a decir que hay muchos almacenes. Creería, ¿no? Creería que hay muchos almacenes de... ¿dónde lo encuentra? Pues en la mercería, en una ferretería también lo puede encontrar, en carretes o por la cantidad que usted necesite. Por lo general yo compro 30 metros. Miren, para este estoy utilizando 30 metros de cordón. Para esta que es pequeña, pero cuando es una mochila grande aproximadamente son 40 metros. ¿Sí? Bueno, con muchísimo gusto. Marta Helves. Aquí estamos tejiendo con el hilo crochet Miratex.
La fábrica está en Medellín. Repito, la fábrica de Miratex está en Medellín, Colombia. Entonces, afortunados quienes estén en Medellín pueden adquirir el producto directamente. Bueno, están muy, lo tienen al alcance de sus manos el producto. Entonces, claro está que en Pereira también lo consigo porque Miratex, los almacenes de Miratex están ubicados también en Pereira, en Bogotá, creo que en Cartagena. Bueno, hay varios almacenes. Ah, toca ir al hueco. Ok, está bien. Yo solamente estaba como imaginándome, ¿sí? Imaginándome la situación. Qué bonito, definitivamente estos bolsos. Qué bonito quedan estos bolsos. Sí, quedan muy bonitos. Quiero hacerme un bolso como estilo frutal. No sé, hay tantos diseños o ideas que tengo que me falta es tiempito para desarrollar todos esos diseños. No sé si vieron la de Stitch, la última que hice de Stitch. Voy a mostrarla ya otra vez aquí, aprovechando que ustedes están ahí. Miren, tenemos esta de Stitch, que hace poco le hicimos el llavero. Mirenla acá. Hicimos el llaverito. Aquí está la de Stitch, miren. Si ven, ustedes pueden trabajar diseños con, miren la de Stitch, cómo me quedó. Me pueden seguir en mi página de Facebook también si lo desean, claramente. Le hicimos una gasa tejida a crochet y tiene un brillo dorado en la parte del negro. Le hemos puesto un brillo para que quede más bonita todavía. Bueno, ya saben pues, me pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram como Tejiendo con Andrés Rodas. Repito, todas las redes sociales me pueden encontrar como Tejiendo con Andrés Rodas, ¿va? El llavero se los enseñé a hacer en estos días, el llaverito de tres bolitas. Llevo 4 años tejiendo mochilas, ¿sí? Yo empecé tejiendo mochilas. Después me vine a animar a hacer amigurumis. Amigurumis. Bueno, aquí está mi bolso. Lo tuve que mover un poco para poder mostrarles porque como ven, mi mesa es bastante pequeña. No ocupa mucho espacio y no da para poner muchas cosas encima. La práctica. Ustedes saben que la práctica lo lleva a uno a hacer cosas bonitas, ¿sí? De tanto tiempo tejer, me he acostumbrado. Y como todo, ¿verdad? Cuando usted empieza a practicar muchas veces, le va cogiendo como la costumbre. Y ya después ustedes dicen, ay, qué bonito y qué fácil es. Porque yo recuerdo que la primera mochila que hice, terrible. Los puntos se me veía el hilo. No, ni para qué les cuento, ¿verdad? Tejía muy mal.
Pero bueno, ahí vamos. Seguimos aprendiendo, todo es un aprendizaje, todo. Incluso qué aprendizaje o qué enseñanza me deja este aprendizaje, que de tantos errores uno puede mejorar, ¿sí? Uno puede mejorar todo. Y ahí estamos. Bueno, aquí ya estoy terminando. Bueno, esta parte ya empecé la parte del otro diseño, pero recuerden que es con un color, una línea totalmente en beige para enmarcar el animal print y después empezar a hacer las filas o las líneas en color negro. Bueno, aquí se me abre un poquito. Recuerden, jalamos un poquito levemente el cordón para ajustar, ¿cierto? Que no se me vaya a abrir mucho la mochila. Bueno, amigos, suscriptores, amigos, nuevos seguidores. Luciane González, boa tarde, tudo bem? Obrigado por assistir a meu directo. Fica linda, né? Fica linda meu bolsa. Más o menos me queda de 22 centímetros, amiga, 22, 23 centímetros de alto, ¿sí? Pero todavía me falta bueno, me faltan las líneas negras, los ojales, la decoración moras. Sí, la decoración, o sea, todavía me falta mucho para terminarla. Pero a diferencia de cómo estaba antes, he avanzado bastante, ¿sí? Recuerdo que apenas en estos días empezamos a subir, que estábamos como por acá, empezamos a desarrollar el bolso. Ayer casi no le dediqué tiempo, por eso ayer no me vieron en transmisión. Ayer me vieron en transmisión, no. Ayer no me vieron en transmisión en vivo, porque ayer no hubo clase. Julia Basabe, hace un momento lo repetí muchas veces, lo tengo en la pestaña de comunidad. Creo que te acabas de conectar nuevamente o sales y entras. Pero les comento que este patrón del diseño está en la pestaña de comunidad de mi canal. Bueno, hola Júpiter, bienvenido, bro. ¿Cómo está, bro? Saludos, bendiciones, bro. Aquí seguimos tejiendo. Ya prácticamente estoy terminando la fila beige para empezar las líneas negras, el color negro, ¿verdad?
Bueno. Ya prácticamente, miren, vamos llegando al final. Miren el marcador donde está. El marcador donde me indica el comienzo, el final y el comienzo de las vueltas. Ahí ya voy a terminar. Llego hasta ahí y cambiamos a negro. Cambiamos al color negro y después empezamos a subir aproximadamente de 9 a 11 filas con el mismo color negro. Dentro de esas filas, creo que en la última, no, en la penúltima, no, en la antepenúltima, empezamos a desarrollar los ojales. ¿Cuántos ojales hago yo? Hago por lo general 8 ojales. Siempre, siempre, siempre para mis bolsos trabajo 8 ojales. Si usted no quiere hacerlo de 8, lo puede hacer de 10, 12. Tenga en cuenta que deben ser números pares. Listo, no puede ser un número impar porque no le va a quedar no le va a quedar acomodado, ¿sí? La idea es hacerlo en números pares. 10, 12, 8, 10, 12, 14, etcétera. Aquí vamos entonces terminando la fila de beige. Esta mochila tiene aproximadamente, mire, estoy utilizando 150 gramos. Bueno, yo compré 300 gramos del negro, compré 150 gramos de beige y 150 gramos de crema. Pero ¿qué pasa? Yo no me voy a gastar todo ese hilo. ¿Por qué compré mucho? Porque es mejor que sobre y no que falte. Muchas veces cuando estoy haciendo las mochilas me queda faltando color y cuando voy y compro el mismo color y la misma referencia no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque se lo llevan muy rápido. Entonces, ¿yo qué hago? Compro de una vez lo que necesito para que no me vaya a suceder eso, ¿sí? Igual el material que quede no pasa nada, no se va a perder claramente, usted lo va a utilizar en otro proyecto de otra mochila, etcétera, lo que usted lo quiera aplicar. Entonces es un material que no se pierde, ¿sí? Pero por eso compré así en cantidad. Bueno, yo aquí ya voy a empezar a hacer, miren, voy a hacer cambio de color. Ok, no más. Bueno, exactamente, miren, entonces hacemos cambio de color, voy a dejar el beige acá. Agarro el negro desde abajo, así evito que mis hilos se me enreden, ¿cierto? Y voy tejiendo con el negro, ¿va? Entonces voy a empezar a tejer con hilo negro ya, sin hacer diseño, sin nada más. Simplemente van a tejer punto sobre punto con color negro. Listo. Empezar a hacer esta franja de abajo. Ya entonces el animal print ahí quedó enmarcado. Ya lo hicimos, ya no vamos a hacer más animal print. Y simplemente vamos tejiendo con el color negro. ¿Sí? Con el color negro, todo 9, 10 o 11 vueltas. Mínimo 9, máximo 11 vueltas para enmarcar el diseño. Miren cómo me va quedando. Ah, la de Stitch. No, el otro del diseño de la mochila que acabaste de mostrar ya terminada de Stitch. ¿Necesitas el patrón? Julia Basabe, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas saber? Ay, bueno, aquí estamos.
43, bien, vamos por buen camino, somos muchos, vamos por más. Entonces seguimos tejiendo con los mismos puntos negros, el mismo color negro. Verificando que todo esté en orden, en su lugar. Acomodar un poquito estos hilos que tengo en el suelo. Saludos desde Venezuela. Andrés, ¿de cuánto es el fondo? ¿Cuántos puntos son? Realmente no sé cuántos puntos son. Lo único que te puedo decir es que tiene 17 centímetros de base. Aproximadamente 12 a 13 carreras con cordón. Pero no he contado los puntos. Igual me toca contarlos después porque voy a hacer los ojales. Sí. Pero revísala por favor el video los videos de la base que tengo disponible en el canal. Recuerden, el video de la base está disponible en el canal. Entonces revísenlo en la pestaña de videos, ahí está. Y no es necesario contar puntos porque el diseño, como les decía hace un par de semanas o días, el diseño se presta para adaptarlo a cualquier cantidad de puntos. Listo. Entonces no hay que, para este diseño, repito, no es necesario tener una cantidad de puntos definida. Listo. Puedes tener 200, 220, 230 y usted va a poner las manchitas guiándose en del patrón, por supuesto. Y alrededor, ¿cierto? Para que queden así variaditas las manchas. Pero no es necesario saber la cantidad de puntos. Ya saben por qué, porque se adapta el diseño a cualquier cantidad, ¿cierto? Es adaptable a cualquier cantidad de puntos. Muchísimas gracias, Oleida Fuentes. Sí, está muy bonita. Y lo más importante que está tejida con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho amor y bueno, mucha paciencia sobre todo. Miren qué bonita va quedando mi mochilita. La parte interna, la parte de afuera, los puntitos. Gracias por los me gusta, vamos a compartirlo. El patrón está ahí en la pestaña de comunidad, Oleida Fuentes. Repito, el patrón está en la pestaña de comunidad de mi canal. Ahí lo he dejado colgado para que ustedes lo tomen captura de pantalla y lo tengan disponible. El estumblero, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo va? El estumblero. ¿Todo bien? No exactamente, pues ha sido a un almacén quizás de tejidos en Sabaneta, porque yo tengo el contacto de la persona que vende las gasas hechas en cordones, o sea, la que es tradicional. Si gusta, yo le puedo pasar el contacto de la persona que vende esos fajones hechos en cordones. Bueno, entonces ahí anótalo o te lo escribo ahí en el chat, listo, para que lo tengas apuntadito, pero no vayas a dejar perder el número, anótalo de una vez para que te contactes, pero la persona es de Pereira, listo, ya ella en el almacén aquí en Pereira, ella tiene sus gasas exhibidas, son gasas en cordones.
Voy a dejarle el contacto. Es 314-690-1570. Azucena Hernández. Es la chica o la señora que vende. 314-690-1570. Azucena Hernández es la chica que vende las gasas de cordones. Listo, fajones de cordones. Creo que paleteadas también, creo. Pero tú preguntas, ella tiene disponibles, porque cuando yo voy veo los fajones ahí, pero la persona se encuentra ubicada, el almacén de ella está en Pereira. Repito, 314-690-1570, Azucena Hernández. Es la que se encarga de vender y distribuir hilos y cordones. Listo, para la elaboración también. Si usted quiere hacer los cordones, ella también vende los cordones. Listo. No solamente las gasas, sino cordones. Vende cordones para los fajones. Hechos directamente por artesanos guayú. Elaborados por artesanos guayú. Ahí tienen toda la información. Entonces, te comunicas con Azucena Hernández, le vas a dejar un mensaje por WhatsApp y le preguntas, ¿va? Le dices que va directamente de Andrés, de parte de Andrés, listo. Dices que vas directamente, bueno, de Andrés. Ya sabe cuál Andrés, entonces para que me recomiendes, por favor. Vas directamente a Andrés y le preguntas, simplemente preguntas, no pasa nada, sin ningún compromiso. Preguntas por los cordones y por supuesto los fajones ya hechos también. Entonces usted ya decide si comprar los cordones o comprar directamente la gasa ya elaborada. También vende las agujas especiales para tejer las gasas. Entonces no pierdes nada y tampoco hay algún compromiso al preguntar, listo. Bueno, con mucho gusto, Marta Helves. Aquí ya vamos avanzando prácticamente en el bolso con el color negro. Bueno, chicos, ya por hoy entonces los voy a dejar. Recuerden, vamos a avanzar entonces 9 o 10 vueltas con el color negro y ya está. Para empezar a hacer los ojales. Sin más que decir, agradezco y los invito a que se suscriban a mi canal, compartan, comenten y por favor, vamos a dejar una manita arriba a la transmisión. Recuerden, vamos a dejar un dedito arriba a la transmisión. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad aquí en Tejiendo con Andrés Rodas. Bendiciones para todos, muchas gracias, feliz resto de tarde de sábado y feliz año nuevo para todos ustedes. Muchísimas gracias, que el Señor me los bendiga y me los acompañe siempre. Nos vemos, adiós, gracias por su apoyo. Bendiciones, gracias, chao, se les quiere mucho. Recuerden, tejemos recto unas 9 o 10 vueltas, 9, 10 o 11 filas y luego para venir a hacer los ojales, ¿va? Así nos va quedando entonces la mochila. Cuídense mucho, agradezco su paciencia y comprensión. Gracias, bendiciones. Chao.